Miss, buenas tardes. Buenas tardes, estimados estudiantes. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar? Hemos desarrollado. A ver, ¿quién me podría decir qué tema hemos desarrollado? Los cuentos de Canterbury. Los cuentos de Canterbury. ¿De qué corriente literaria hemos hablado, chicos? Literatura inglesa. Literatura inglesa. ¿Hemos hablado sobre la literatura inglesa, chicos? ¿O la manifestación inglesa es parte de? Sí, eso, profesor. Hemos hablado sobre el Renací. Hemos hablado sobre el Renací. El Renacimiento. El Renacimiento. ¿Ya? Hemos hablado sobre el Renacimiento. ¿Qué hemos dicho sobre el Renacimiento? ¿A qué nos referimos? ¿Qué características posee la literatura renacentista? A ver, ¿quién me podría manifestar? A ver, ¿quién me podría manifestar qué es el Renacimiento, chicos? ¿Nadie? A ver, Paola Laurfan. Paola. Ya es un movimiento literario, Javier. ¿En qué se enfoca este movimiento literario? ¿O a qué nos referimos? Con este movimiento literario. Nos referimos a un riaz. Dos. ¿Ya? A ver, este movimiento literario se va a enfocar en manifestar al hombre, ¿ya? Él manifiesta como centro o como se podría decir como el ser más importante que va a ser el hombre, ¿ya? El renacimiento, es renacer, ¿no? Donde lo fundamental, ¿cuál va a ser? Va a ser la razón, ¿ya? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien, ya eso me fue que retoma los principios de la antigüedad clásica y la actualización a través del antropocentrismo. Claro, ¿ya? A continuación de este movimiento literario que se va a desarrollar como una forma de especificar la razón y el razonamiento del ser humano, va a surgir el neoclasicismo.
El clasicismo. El neoclasicismo. ¿Ya? Vamos a hablar sobre el neoclasicismo. El neoclasicismo es es un género, o mejor dicho, una corriente literaria que va a ser creado en Francia, que se le va a conocer como la etapa dorada del siglo XVIII. ¿Por qué decimos la etapa dorada del siglo XVIII? ¿No? Va a ser una época de muchos avances, ¿no? Conocido también con el famoso nombre del el siglo de las luces, ¿ya? El famoso siglo de las luces, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una etapa de revolución, de avance científico, ¿ya? Y también va a coincidir con la época de la Revolución Francesa, ¿no? Recuerden que cada movimiento literario tiene aspectos científicos que van a hacer revalorar y permanecer una forma de literatura, ¿no? Ahora, dentro de ello se va a manifestar un pensamiento ilustrado, no un pensamiento lleno de avances, ¿no? Donde va a ser la concienciación al pueblo. ¿Qué quiere decir? Que al pueblo para esta época ya se les educaba, o mejor dicho, se les daba a conocer como un movimiento, ¿sí? De avance científico, ¿no? Pero ya hasta esta época se daba a conocer como un movimiento donde mostraban las historias, los hechos y las hazañas de los héroes, ¿no? Pero ya con el pasar del tiempo dentro del neoclasicismo se va a ver desarrollando las ideas ya no solo con el afán de mostrar las historias de la sociedad, sino con el afán de educar a la sociedad, ¿no? Aquí van a aparecer las primeras enciclopedias, ¿no? Donde es la concientización al pueblo. Ideas de un grupo de intelectuales que van a ir surgiendo a través del tiempo, ¿no? Aquí van a destacar tres aspectos, la razón, la ciencia y el progreso, ¿no? Son tres formas de pensamiento que se van a dar a conocer, ¿ya? La discriminación a las ideas religiosas, ¿no? Estos pensamientos, sí, de ídolos, ¿no? Y los privilegios que poseían los de la nobleza, ¿no? Ellos estaban en contra de esta forma de cultura, ¿no? Que se va a ir desarrollando durante esta época. Entonces, la razón, la ciencia y el progreso van a ir de la mano para poder dar avance a la sociedad. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces Sí, se va a profesora. desarrollar este cambio, ¿no? Esta forma de pensamiento va a irse mejorando y perfeccionándose a través de, ¿ya? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el estilo o qué estilo desarrollaban ellos? Muy bien, a ver, los del neoclasicismo en sí van a tener, por ejemplo, se dice que va a tener como base la razón, la ciencia y el progreso, a la vez, sí, se va a mostrar, sí, este nombre, ¿por qué? Porque los neoclásicos dan una vuelta hacia las costumbres clásicas. ¿Cuáles son esas costumbres clásicas? A las costumbres clásicas grecolatinas, ¿no? Dentro de la literatura griega. Ellos vuelven a esas costumbres, ¿sí? Que se va a ir desarrollando dentro de esta época, ¿no? Van a revalorar esas costumbres, esa forma de literatura. Por eso se determina el nombre neoclasicismo, ¿sí? Por eso viene el nombre del neoclasicismo. ¿Por qué? Porque dan vuelta a las costumbres de la literatura clásica. ¿Sí?
¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? No, profesor. ¿Todo claro? Muy bien. Ahora, ¿cómo fue la literatura de esta época? El estilo va a perder protagonismo con la aparición del romanticismo, que va a contar con tres características, ¿no? La estética, la sencillez y la simetría. ¿Qué quiere decir la estética en cuanto al desarrollo de su historia, ¿no? La sencillez en cuanto al uso de la lengua que ellos van a emplear, ¿no? Y dentro de ello la simetría, ¿no? La coherencia de sus ideas, ¿sí? Aquí las obras se van a basar en cuestiones sociales del día a día, ¿no? Como les decía, aquí ya se concientiza, o mejor dicho, se formaliza a la sociedad, ¿no? Se da a conocer que con estudios basados en la ciencia, ¿no? Ya no solamente van a escribir con el afán de entretener a la sociedad, sino también con el afán de educar a la sociedad y al pueblo, ¿no? Por eso es que se empiezan a redactar y detallar, ¿sí? En cuestiones sociales del día a día, ¿sí? Se basa también en la razón y la libertad. A ver, me confirman, por favor, si todos no observan mi pantalla o si están observando, chicos. ¿Me confirman, por favor? Yo no veo, profesora, solo la escucho, pero no veo. Ah, ya, debe ser tu internet, porque la mayoría sí está observando mi pantalla. Trata de salir y volver a ingresar para que puedas visualizar mi pantalla. ¿Sí? Muy bien. Profesora, este Ahora, va a salir, está feo el tiempo aquí, está celajeando. sí, debe de ser. Sal y vuelve a ingresar. Te voy a aceptar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, se basa en la razón y la libertad. ¿Qué quiere decir se basa en la razón y la libertad? En la razón y en la libertad de expresión. ¿Ya? Entonces, se va a basar en dar como manifiesto lo que ellos consideraban racional, ¿no? O mejor dicho, lo que se debería de desarrollar, ¿sí? Y también van a dejar de lado a los sentimientos, ¿ya? Se van a dejar de lado los sentimientos. ¿Por qué? Porque va a estar basado en lo racional, en la ciencia, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? En ello nos vamos a... ¿Sí? Muy bien. Entonces dejan de lado al sentir. Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Dudas, consultas? Todo claro. ¿Todo claro hasta ahí, chicos?
Muy bien, chicos. Entonces seguimos. A ver, ahora, dentro de ello recordemos que la literatura no solamente se va a desarrollar para, para un solo movimiento artístico, sino también para todas las manifestaciones artísticas, ¿ya? Se va a dar de conocimiento, por ejemplo, las mismas características que yo he manifestado hace un momento, se va a trabajar también en la arquitectura, se va a trabajar en la pintura, se va a trabajar en la música, ¿ya? Por ejemplo, dentro de la arquitectura vamos a tener elegancia, vamos a tener sobriedad, ¿sí? Y el exceso de detalle, ¿no? Que va a ser propio de la época, ¿sí? Muy bien. Ahora, esas características también, por ejemplo, en la pintura, ¿no? Va a haber una carga social, ¿no? La simetría en cuanto al uso de los colores, a la temática de la sociedad y los tonos oscuros, ¿sí? Entonces, carga social, simetría y tonos oscuros. La literatura, ¿sí? Dentro de la literatura ya se deja su carácter intimista, ¿no? Ese carácter intimista referente al romanticismo, ¿no? Donde su afán de la sociedad va a ser formar y educar a los ciudadanos, ¿no? Con el fin de que ellos conozcan la variedad de temas y se podría decir oficios que podrían desarrollarse dentro de la época, ¿no? Aquí la literatura van a ser, la mayoría de ellos van a ser ensayistas, ¿sí? Y críticos, más que, por ejemplo, dentro del romanticismo hay novela, hay drama, ¿cierto? Hay teatro, pero en los neoclásicos la mayoría de los escritores van a ser ensayistas y críticos referente a la sociedad a la cual ellos pertenecen, ¿ya? Ahora, dentro de ello también van a haber una revaloración, ¿sí? A la fábula, porque recordemos que dentro de la literatura clásica, la fábula va a recuperar la importancia que va a tener en esta antigüedad, ¿no? Y van a ir revalorando estas costumbres, ¿no? Estos mensajes literarios, ¿no? Una literatura correcta e impecable se va a ver dentro del desarrollo de cada una de las historias. Y cada género, para los neoclásicos, consideraban de que cada género debe de estar separado y mantener sus propias características. ¿Ya? Ellos consideraban que, por ejemplo, había el drama, ello debería de poseer sus propias características. Había, por ejemplo, la narrativa, de igual forma, ¿sí? Y va a presentar un arte aristocrático, ¿no? Influenciado por el gusto francés. Ellos van a tener ese afán o ese gusto por las costumbres francesas, ¿sí? Entonces se va a presentar un arte aristocrático, ¿ya? Basado en esta sociedad, ¿sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien, entonces la fábula va a recuperar la importancia que va a tener en la antigüedad, ¿no? Entonces tenemos cuatro aspectos, ¿no? La fábula, la revaloración de la fábula, una literatura correcta y el aporte que ellos dieron es que cada género debe de estar separado y mantener sus propias características, ¿no? Ahora, ¿qué géneros van a ir apareciendo dentro de la literatura neoclásica? Uno de los géneros muy importantes va a ser la lírica, ¿no? Por cómo ellos van a manifestar su pensamiento, ¿no? Su obra, o mejor dicho, el sentimiento, ¿no? Aquí en la Escuela de Salamanca se va a preocupar por el equilibrio entre la expresión, ¿sí? Y el contenido que ellos manifestaban dentro de sus literatura, ¿no? Van a cultivar temas bastante morales con un evidente afán didáctico, ¿ya? Y dentro del teatro va a insistir en la finalidad
¿sí? Didáctica y moral, ¿no? Y va a proponerse la reducción del número de personajes, ¿no? En el teatro barroco, por ejemplo, había demasiado para el gusto de los neoclásicos, ¿no? Había demasiado exceso de detalle, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda referente a los aspectos importantes de la literatura neoclásica? ¿Todo claro? Muy bien, chicos. Entonces, si todo ha quedado claro, vamos a ver el siguiente video para poder comprender un poco más de lo que les acabo Se de le llama explicar. siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Fontaine. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así, nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Que la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. De la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento.
Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Fontaine. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así, nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Bien. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Quedó claro? ¿Quedó más claro referente a la literatura neoclásica? Danae, Adriano, Richard, Meilín, Juliana, Cielo. Entonces, la literatura neoclásica, ¿en qué se centra, chicos? ¿En qué se enfoca la literatura neoclásica? A ver, ¿quién me podría manifestar? En base a lo que acabamos de observar en el video. A ver, Richard, ¿puedes activar tu audio, por favor? Richard. Juliana Wong, ¿puedes activar tu audio? Sí, profesora. A ver, Juliana o Juliana, ¿en qué se enfoca el neoclasicismo? ¿Cuál es el ente fundamental o principal dentro del neoclasicismo? Que sus obras empiezan a hacer popularidad y a hacer más enfoque de lo que ellos nos indican. Ya, muy bien. Entonces el neoclasicismo se va a centrar en la razón, ¿cierto? Y en mostrar a la sociedad, ¿sí? Educarlos,
¿no? En eso se va a centrar el neoclasicismo, ¿ya? Es fundamental determinar y conocer ello. ¿Sí, chicos? Muy bien, ¿dudas, consultas hasta aquí? Nada, profesora. Muy bien, chicos. Entonces, uno de los grandes manifestantes de esta corriente literaria del neoclasicismo es Molière, ¿ya? Molière es un gran representante de esta época, ¿no? Quien va a ser un importante dramaturgo francés que nace en París el 15 de enero de 1622 y fallece en la misma ciudad el 17 de febrero del año 1673. Él es considerado como uno de los más grandes autores teatrales de la historia y padre de la comedia francesa, ¿sí? Su verdadero nombre en sí va a ser Jean-Baptiste Poquelin, ¿no? Él se relaciona mucho con el teatro y se inicia en 1643 cuando firma junto a los Béjart, ¿no? Un comediantes donde el acta de constitución del ilustre teatro va a pasar a dirigir sin mucho cierto un año más tarde, ¿no? Durante 5 años. Aquí Molière deja la capital francesa para ser actor, ¿no? Volviéndose en 1650 a hacerse cargo de la compañía, ¿no? Y van a cobrar pronto fama, ¿no? Sus obras y sus farsas, ¿no? Donde va a ser instalado por el rey francés en el teatro de Petersburgo, ¿no? Entonces va a tener mucho o mucha significación durante mucho tiempo, ¿no? Debido a sus farsas y obras cómicas. Aquí sus obras van a empezar a cobrar popularidad siguiendo la máxima de corregir las costumbres riendo, ¿no? Lo cual junto a diversas, o mejor dicho, debido a la protección social y real que va a tener, va a hacer de que Molière se gane enemigos, ¿no? Por la preferencia que va a tener por la realeza, ¿no? Y varios de la sociedad van a considerar que era algo injusto, ¿no? Algo, se podría decir, que no era compartido o no era visto bien por los demás o por la sociedad, ¿no? Entonces, a ello no preferimos. ¿Sí? Muy. Ahora, él, con el apoyo de la realeza, ¿sí? Él va a ser compañía real, ¿no? Aunque su salud se va a ir resistiendo, mejor dicho, ¿no? Molière va a seguir escribiendo obras inmortales como El Misántropo o El Médico a Palos, donde su última obra, El Enfermo Imaginario, va a pasar tristemente a su historia debido al ataque que el propio actor y autor va a tener en una de sus representaciones, ¿no? De que no se va a recuperar y va a fallecer, ¿no? Una de sus grandes obras y significativas es la obra llamada Tartufo, ¿no? Esta obra literaria que va a mostrar a un ser hipócrita, ¿no? Que se va a aprovechar
de la buena fe de Orgón, quien es uno de los, se podría decir, ¿sí? Quien era un hombre justo, ¿no? Que al verse haber cautivado la atención, o mejor dicho, la, la benevolencia referente a la situación de Tartufo, él logra, sí, convencerlo y llevarlo a casa, ¿no? Entonces, pero Tartufo se aprovecha ahí de esta mala fe, ¿no? Quiere casarse con su hija con el afán de quererse quedar con los demás, ¿no? Con todos sus bienes, ¿sí? Entonces, aquí el Orgón, ciega de la admiración que despierta, ¿sí? Va a conseguir que éste le conceda la mano de su hija, ¿no? Quien es Elvira. Pero la esposa ya se había dado cuenta que Tartufo no era un ser justo o no era un ser real, por lo cual él da a conocer, ¿sí? Ella quiere mostrarle a Orgón cómo era en realidad, ¿no? Pero al pasar el tiempo, Orgón no logra definir o no identifica y no da, no cree, ¿no? Entonces, su esposa, junto a sus hijos, ¿no? Dan a conocer tal cual había sucedido los hechos, ¿no? Le plantean una trampa para que Tartufo caiga ahí y Orgón le logre visualizar esta actitud, ¿no? Entonces, se niega a creer y al ver que Tartufo era un ser hipócrita, decide, ¿sí? Eh, mostrarlo, ¿no? Entonces lo echa de la casa, pero Tartufo se niega a irse, ¿no? Se niega a irse de la casa, ¿no? Entonces, viendo de que él tenía papeles muy importantes, ¿no? Pero él, sin embargo, la oportuna transformación, mejor dicho, acción de Orgón, llegan la intervención de la justicia, el cual reconoce como buscado criminal, ¿no? Tartufo era un ser buscado, ¿sí? El cual castiga a el sinvergüenza, ¿no? De forma real, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? Chicos, dudas, consultas hasta ahí. ¿Dudas, consultas hasta ahí, chicos? ¿O ninguna? Muy bien, ya que no hay ninguna, vamos a ver el siguiente video en forma de resumen. Hola a todos y bienvenidos a De Arte. En el día de hoy les traigo un resumen de la obra Tartufo. Comencemos. Tartufo es una obra de teatro estrenada en 1664, escrita por el famoso francés Molière. La misma comienza de la siguiente manera. La obra sucede en la casa de Orgón. La madre de él, Madame Pernelle, decide dejar la casa de su hijo porque no le gusta el comportamiento del mismo.
Le parece inmoral, decadente. Ella también ve a su nieto, Damis, y a su nieta, Marianne, como dos personas que no le gustan. Tartufo es el único que le agrada y él es un invitado. Este fue invitado por el mismo Orgon, quien le encanta la forma de ser de Tartufo. Sin embargo, el resto de la familia cree que Tartufo es un fraude y un mentiroso. Madame Pernelle entonces se va. La sirvienta, Dorine, y el cuñado de Orgon, Cleante, se plantean cómo podrían convencer a Orgon de que Tartufo es un manipulador. Damis, por otro lado, está preocupado que Orgon no quiera que Marianne se case con Valer, su pretendiente, por la influencia de Tartufo, a pesar de que ya aceptó el matrimonio. Orgon, sin embargo, cree en la pobreza y humildad de Tartufo. No lo ve como los demás. Cleante, sin embargo, dice que Tartufo es un hipócrita. En eso, Cleante le pregunta sobre el matrimonio de Marianne y Orgon esquiva las preguntas. Ya pasado un tiempo, Orgon anuncia que quiere que Marianne se case con Tartufo. Ella se sorprende pero debe obedecer. Dorine suplica a Orgon. La diferencia de edad es mucha. Orgon no quiere saber nada. Él ya tomó la decisión. Marianne, si bien está triste, tiene que obedecer a su padre. Valer se enoja, pero entre Dorine, Valer y Marianne acuerdan ver cómo hacer para conseguir que Orgon cambie de opinión. Quieren que Elmire, la esposa de Orgon, controle a Tartufo, ya que éste la desea. Dorine los deja a solas y ella le ruega que renuncie a los reclamos por Marianne. Sin embargo, Tartufo esquiva todo esto, pero a la vez como que busca tener algo con ella. Elmire se enoja y le dice que le contará a Orgon sobre esto, a menos que retire sus intenciones con Marianne. Tartufo parece que va a aceptar, pero aparece Damis enojado y Tartufo no dice nada. Aparece Orgon también y Damis le dice lo que piensa sobre Tartufo. Este aprovecha y se muestra como víctima y pide piedad, lo cual impresiona a Orgon. Damis se niega a retirar su reclamo y Orgon lo echa de la casa. Tartufo, en cambio, finge humildad y dice que también debería irse, pero Orgon le dice que no, que se quede y hasta lo nombra heredero. Cleante luego intenta desenmascarar a Tartufo, pero no puede. Marianne le ruega a su padre que no lo haga casarse con él, pero esto es en vano. Elmire es la única que logra convencer a Orgon de que se esconda mientras habla con Tartufo para que vea quién es. Lleva entonces a Tartufo a la habitación y le dice que ella se siente atraída por él también. En este acto, Tartufo deja ver que es un fraude y Orgon se da cuenta. Sale a confrontarlo, pero Tartufo le dice que tiene la escritura de la casa y que puede causarle problemas porque además posee la caja fuerte. Orgon se siente preocupado, le explica a Cleante los problemas que esto puede traerle, ya que en esa caja se encuentran los papeles de alguien que le fue desleal al rey. Orgon está furioso. Damis y Madame Pernelle regresan. Los demás intentan convencer a la mujer que Tartufo es un traidor. Sin embargo, aparece un policía, el Monseñor Loyal, que dice que deben abandonar la casa, porque Tartufo es el poseedor de la misma ahora. Y esto va para peor, porque justo llega Valer, quien dice que Tartufo entregó la caja fuerte al rey, y ahora hay una orden de arresto contra Orgon. Justo antes de que Orgon huya, Tartufo se burla de la situación. Pero en ese momento, el policía, en vez de arrestar a Orgon, arresta a Tartufo, porque dice que el rey vio el engaño del hipócrita. La familia se siente en calma y Tartufo tiene su merecido. Orgon anuncia que planificará la boda entre Marianne y Valer. Y así es como termina esta obra. Recordad que podés ver un pequeño análisis de la historia, de los personajes y preguntas que les pueden surgir a partir de la lectura del libro, haciendo clic en el video que se pone en pantalla. Si te gustó y sirvió este resumen, no te olvides de suscribirte, compartirlo y dejar un me gusta. También recordad que puedes aportar al canal en Cafecito, Patreon o siendo miembro en YouTube, donde podrás encontrar recompensas y tu ayuda serviría para mejorar la calidad de los videos. Hasta la próxima.
Muy bien, chicos, ¿se dejó entender? ¿Se comprendió mejor? Meilín, ¿me escuchas? Sí, muy bien. Entonces, ¿qué característica de la literatura neoclásica se desarrolla dentro de la historia de Tartufo? ¿Mm? ¿Qué características se toma en cuenta? Cielo, Beatriz, Juliana, Paola. ¿Qué característica perteneciente al neoclasicismo se muestra dentro de Tartufo? Pueden responder también por el chat, chicos. Lo que se observa más aquí va a ser lo racional, ¿no? La actividad física, mejor dicho, justa de la literatura, ¿ya? Ello se muestra. ¿Sí, chicos? Muy bien. A ver, otra de las obras literarias muy significativas que es por parte de la época es la obra El Avaro, ¿no? Que también pertenece a Molière. ¿En qué se enfoca El Avaro? El Avaro es una obra literaria, ¿sí? Que se va a basar en la fortuna, ¿sí? De Harpago, ¿no? Se muestra cómo es que esta fortuna, ¿sí? De Cleanto, hijo de Harpagón, va a ir eh, evolucionando, ¿no? Se va a tratar de una historia de amor también, donde el protagonista, sí, se va a encontrar sumamente atraído por Mariana, con la cual va a pretender contraer matrimonio sin saber que su propio hijo es el amante de ella, ¿no? En una fiesta, sí, en casa de Harpagón, desaparecen los escudos que formaban parte de su fortuna, ¿no? Los cuales van a estar escondidos en el jardín. Y ahí comienza una gran cantidad de historias cruzadas donde van a quedar en evidencia los valores y el lado oscuro de Harpagón. Y va a culminar la historia donde van a quedar en Profesora, evidencia una gran... Sí, Juliana. es la avaricia de Harpago que le ha llevado a Exacto. ese punto de hacer esas cosas, que implica su Ujú. vida y de lo que quienes lo rodean. Exacto, ¿no? Pero para que se muestra para que se muestre esta idea general, va a desencadenar todo este suceso, ¿no? El hecho de que él encuentra el desenlace del amor, ¿no? Va a tener como subtemas para que desencadene el tema general, ¿no? Aquí el Avaro de Molière va a lograr materializar, ¿no? De un modo excepcional todo ese egoísmo que va a poder haber entre las personas, ¿no? Y esa sed de venganza
de orgullo, la traición y la extrema de desconfianza que va a poseer la sociedad dentro de esa época, ¿sí? Entonces se va a caracterizar por ello, ¿ya? A ver, vamos a ver un pequeño extracto sobre la, ¿ya? Jean-Baptiste Poquelin nació el 15 de enero de 1622 en París, Francia. Pertenece al periodo conocido como clasicismo, periodo caracterizado por la imitación de los modelos clásicos del arte, valores, literatura y filosofía grecolatina, es decir, de Grecia y de Roma. Fue un actor, dramaturgo y autor que revolucionó por completo la historia del teatro y la literatura. De familia burguesa, el padre de Jean-Baptiste Poquelin fue tapicero real. Era el proveedor del rey Luis XIII. Perdió a su madre a los 10 años. Sin embargo, tuvo una buena educación en el colegio jesuita de Clermont. Ahí fue donde estudiaron algunos de sus contemporáneos y donde se empezó a interesar por las comedias en latín de Plauto y Terencio, y posteriormente estudiaría Derecho. Algunos años después, Jean-Baptiste Poquelin conoce a la actriz Madeleine Béjart, pareja sentimental con la que fundaría en 1643 el Ilustre Teatro. Fue en ese periodo de su vida cuando Jean-Baptiste Poquelin adoptaría el seudónimo de Molière. Pero en 1645 su teatro fracasaría y Molière se vería envuelto en problemas financieros, razón por la cual el teatro cerró y Molière fue encarcelado. Una vez saliendo de prisión, viviría una larga aventura de 13 años con la compañía de actores de Dufresne, de 1645 a 1658, donde adquiriría toda su experiencia y sería influido por la comedia del arte por parte de grupos de actores italianos. Molière tuvo la oportunidad de presentar una de sus comedias al rey Luis XIV y a su corte. Desde ese momento, el rey se maravilló con la presencia de Molière y lo tomó bajo su protección. Su primer logro importante fue con su obra Las Preciosas Ridículas, y a partir de ahí escribiría otros títulos importantes, entre ellos Escuela de Mujeres, misma con la que generaría gran polémica al ser tachado de misógino, pues el tema principal de esa obra es la condición sumisa de la mujer en la sociedad, cosa completamente inaceptable. Pero él siempre afirmó que sus obras estaban basadas en la observación crítica de la sociedad. Definía la comedia como una pintura siguiendo la naturaleza y afirmaba que el objeto de la comedia es representar en general todos los defectos de los hombres y principalmente de los hombres de su siglo. Una de sus máximas favoritas sobre la comedia era el conocido dicho latino: critica la costumbre haciendo reír. Murió en escena en 1673 mientras interpretaba El enfermo imaginario, una obra cuyo tema central es la hipocondría, pero él realmente estaba enfermo, y así culminó su vida. Entre sus obras destacan títulos como Don Juan, El misántropo, El médico a palos y El avaro. El avaro, conocido también como Escuela de la Mentira, es una comedia que se encuentra dividida en 5 actos con sus respectivas escenas. Está inspirado en la obra La olla de Plauto, y su tema principal, como se puede intuir por el título, es la avaricia. Los personajes que aparecen son Harpagón, Cleanto, Elisa, Valerio, Mariana, Anselmo, Frosina, la señora Claudia, Flecha, Simón, Santiago el cocinero, que en algunos libros aparece como Jacobo, Brindaboy y Merluche, en otros libros bajo los nombres de Millavena y Merluza, y finalmente el oficial y su asistente. Muy bien, chicos. Quedó claro hasta ahí referente al neoclasicismo francés y cómo esto va a ir evolucionando a través del tiempo. ¿Sí? Muy bien, chicos. Sí, si no hay dudas, no hay